El día de hoy vamos a estar viendo el tema de rolling hashing, un tema bastante interesante para el manejo de strings. ¿En qué consiste el rolling hashing? Pues consiste en convertir un string a un equivalente en su número, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el string que podemos ver a continuación, podemos imaginarnos, ¿no? Que nosotros tuviéramos un número que lo representa. También tenemos otro string y podemos imaginar que tiene un número que lo representa. Entonces, a ese número representante le podemos llamar el hash de la cadena X, ¿vale? Que se convertiría en una función. Entonces, existen dos formas de realizar este rolling hashing. La primera es con esta fórmula, ¿vale? La primera fórmula del rolling hashing, donde vamos a manejar dos nuevas variables. La primera sería una variable b y una variable mod. La variable b representa la base en la cual nosotros vamos a multiplicar nuestro iésimo carácter. Y el módulo nos va a servir porque, como podemos ver aquí, este exponente i va a crecer hasta la longitud de n. Entonces, va a ser un número bastante grande. Por ende, tenemos que hacerlo modular para que no se salga de los límites de las variables. Entonces, por eso manejamos la variable mod. Ahora, preferiblemente es que ambas variables sean números primos, ¿ok? Más que todo la variable mod, porque como manejamos la aritmética modular, entonces es posible que hayan casos de colisión. ¿Qué es una colisión? Una colisión es cuando dos cadenas producen el mismo valor hash. Entonces, para minimizar la probabilidad de que exista esa colisión, lo preferible es poner un número preferiblemente grande para esta variable mod y también que sea primo. Las variables que pueden usarse serían, por ejemplo, 10 a la 9 más 7, ya es una de ellas, o 10 a la 9 más 9. Entonces, esas son dos de las que yo personalmente utilizo para poder realizar el rolling hash. Aunque también se pueden usar distintos tipos de módulos un poquito más grandes también para que la probabilidad de colisión reduzca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos correr ese algoritmo, ¿no? Ese sumatorio para generar los hashes? Entonces, nosotros podemos notar que aquí, por ejemplo, el hash de A simplemente sería A, ¿no ve? Pero como nosotros manejamos módulos, entonces sería A módulo mod. Entonces, ese hash lo vamos a guardar en la primera posición de un vector denominado hash. Ya, luego vamos a ver para qué nos va a servir este vector. Posteriormente, si yo quisiera el hash de AM, entonces, ¿cómo funcionaría la fórmula? Lo que haría sería A más M por B, porque recordemos que como ya sería la posición 1, esta sería la posición 1, entonces sería B elevado a la 1. Por eso ahora es visible la letra B. Entonces todo eso módulo mod lo almacenaría en el hash 1. Entonces yo voy a hacer correr todo esto de tal forma de que si yo quisiera el hash de todo este string sería A elevado a por b elevado a la 0 más m por b elevado a la 1 más x por b elevado a la 2 y así sucesivamente. Y todos esos valores estarían en mi vector de hashes. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera el hash de toda la cadena, por ejemplo, lo único que tendría que hacer es hash en la posición n-1, ¿no? Que sería la posición 4. En este caso, n valdría 5, pues n denota la cantidad de caracteres o la longitud de la cadena. Ahora, de esa forma nosotros podemos hallar un representante, ya sea como número, de una cadena. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para hacer comparaciones de cadenas se reduciría a hacer comparaciones de números, que es en O de 1 y es mucho más óptimo que la comparación tradicional, que es en O de n, que compara carácter por carácter. Entonces, ¿para qué nos servía este vectorcito? Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero el hashing de un substring? ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo todo este substring que sería el A, M, X o F, supongamos que yo quisiera solo un pequeño pedacito, este de acá. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, primero, recordemos la definición del hashing, ¿no ve? Si yo quisiera
el hashing de esta cadena, así individualmente, ¿cómo tendría que ser su representación? Tendría que ser así, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podría obtener yo esta representación a partir de esta cadena de acá? Pues recordemos que la representación de este hashing es todo este polinomio que tenemos acá. Entonces, como todos son sumas, nosotros podemos ir restando posiciones, restando valores para poder obtener el hashing que nosotros deseamos. Es decir, si yo tomo todo el segmento en verde, tomaría hasta esta posición, hasta la O, ¿verdad? Y si yo le resto la porción que está en rojito, es decir, si yo le resto esto, entonces lo que me quedaría sería todo este substring de acá, el hashing de todo ese substring. Entonces, si yo opero eso y hago la resta, lo que voy a obtener es este resultado de acá. ¿Eh? Pero notemos algo interesante, y es que este substring de acá, perdón, este valor hashing no se parece en esto. Se parece un poquito, pero no son lo mismo. ¿Cuál es el causante? Porque notemos que este valor hashing, las bases de este polinomio son b elevado a la 1, b elevado a la 2, b elevado a la 3. ¿Ok? ¿Cómo podría hacer yo para que se parezca a este de acá, que tiene los valores b elevado a la 0, b elevado a la 1 y b elevado a la 2? Pues simplemente podría ser una división, ¿no? Una división entre b elevado a la 1. Si yo hago esa división, entonces las bases, estas bases, esta y esta y esta, se van a reducir en esta cantidad. Eso va a ocasionar que las bases se reformulen, ¿no? Que bajen un poquito e implícitamente yo ya voy a tener el valor correcto del hashing que deseo. Entonces de esa forma ya puedo obtener el hashing de cualquier substring que yo quiera. Ahora, recordemos que nosotros manejamos la aritmética modular. Entonces nosotros no podemos dividir libremente como lo hacíamos aquí. No podemos hacer una división, sino que tendríamos que hallar el inverso modular. Entonces, si nosotros vamos a hallar el inverso modular, recordemos que el módulo tiene que ser primo para que haya una mayor probabilidad de que haya un inverso. Entonces, esa es otra de las ventajas de que el módulo sea primo. Entonces, si el módulo es primo, puedo encontrar un inverso modular, ¿vale? Entonces, una vez que yo halle el inverso modular, la obtención del substring se reduciría a esta resta de aquí, ¿no ve? ¿Por qué L-1? Porque recordemos que yo quiero de la posición L a la posición R. Entonces, esta es la parte que quería quitar. Entonces, esa parte sería la L-1. ¿Ok? Sería la L-1. Ahora, lo multiplico por el inverso modular de B elevado a la L. Y todo eso lo divido. Bueno, hago la operación módulo mod. ¿Ya? Donde mod es el valor de 10 elevado a la 9 más 7. O el módulo que ustedes hayan escogido. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puedo calcular el inverso modular de estos valores? Pues podríamos usar el pequeño teorema de Fermat, ¿vale? Que lo que hace es poder calcular el inverso modular en una complejidad de log en base 2 de L, ¿ya? Donde L es el exponente. ¿Vale? Esta sería la primera forma y así nosotros podemos obtener hashing de cualquier valor, de cualquier substring. Ahora, ¿existirá una forma de hacer esto más óptimo? La respuesta es sí, ¿no? Porque puede ser que para nosotros sea muy complejo o todavía no sabemos cómo hallar el inverso modular, todavía no hemos aprendido. Entonces podemos usar otra forma, ¿ya? Y la segunda forma sería este de acá, ¿vale? Para poder entender esto, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la notación que teníamos aquí arribita. ¿Ve? Es decir, si yo quería el hash de todo este string, entonces lo que hacía es tomar el orden de las bases sería B0, B1, B2, B3, B4. Aquí el orden lo vamos a invertir. Va a ser B4, B3, B2, B1, B0. ¿Cómo podemos obtener esto? Pues vamos a notar una de las características importantes. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera todo
todo este polinomio con estas bases, ¿ya? Si yo a esta base le multiplico por b, entonces directamente tengo b3, b2, b1. Y eso me va a ayudar a mí para poder generar todo esto. Porque puedo partir, bueno, porque esto puede ser obtenido en base al anterior polinomio. ¿Con qué? Con una simple multiplicación. Entonces, ¿cómo operaría esto? Ejemplo, si yo quisiera el string hashing, perdón, el hash hasta el carácter X, digamos, entonces el polinomio que se generaría sería B2, B1, B0, ¿ya? Si yo quisiera hasta el carácter O, entonces el hash que tendría sería con bases 3, 2, 1 y 0, ¿ya? Recordemos que esta notación implícitamente denota todo esto de aquí, todo ese polinomio. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo es que esto estaría funcionando nuevamente? Pues que si yo quiero calcular el hash de esta posición, de este string, entonces lo hago de esta forma, ¿no ve? Le hago módulo m y también lo puedo almacenar en un vector. Entonces, lo mismo pasa en cada uno de los caracteres, ¿no? Noten que va aumentando en 1, ¿no ve? Gracias a esta identidad que tenemos aquí, a esta formulita. De esa forma, yo puedo calcular de manera más efectiva los hashing. Ahora, ¿cómo me va a ayudar esto, ya, para los substrings? Pues, nuevamente, partimos en que nosotros queremos el substring que está al medio, ¿ya? Y recordemos que ahora su nueva notación sería esta de acá, ¿verdad? Esa sería su nueva notación, suponiendo que este es el string original. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo esto a partir de este hashing de acá, del string más grande? Pues la notación que tendría el string más grande sería esta, ¿ya? Y si lo extendemos sería todo esto de acá, ¿ok? Entonces, nuevamente hacemos lo mismo. Si yo quiero estos tres de acá, entonces simplemente tomo todo lo que está en verde y le resto lo que está en rojo. Entonces, esto implícitamente, ¿cómo sería? Pues restaría estos dos polinomios, ¿no ve? Y el resultado que me quedaría sería esto de acá. Que casualmente, bueno, ni tan casual, pero es el mismo hashing que tenemos aquí. Entonces, de esa forma nosotros ya no tendríamos que estar calculando el inverso modular, sino simplemente podríamos obtenerlo a partir de restas y sumas. ¿Ya? Ahora, aquí hay un inconveniente, ¿no? Y es que algunos dirían, ¿cómo vamos a calcular esto? Porque aquí noten que hay un exponente de b elevado a la algo, ¿no? A la i. Entonces, ¿nosotros cómo calculamos esto? Pues podríamos hacer un precálculo. Es decir, podemos precalcular todos los b elevado a la i en un vector y así poder obtener esto en O de 1, ya no en log de n, y sin usar el inverso modular. Entonces, en el caso contrario, digamos, ¿qué pasaría con esto? Como en el primer caso, cuando teníamos que hallar inverso modular, también podemos hacer lo mismo. Es decir, podemos poner todos los inversos en un vector en caso de que el problema requiera obtener substrings de manera constante. Entonces, para no estar cada rato haciendo log n, haciendo inverso modular en tiempo logarítmico, preferible es precalcular todo el inverso en un vector y después dar respuestas en O de 1. ¿Ya? Las dos formas funcionan perfectamente. Entonces, aquí les muestro una implementación de cómo puede ser el hashing de cadenas, ¿vale? Lo que yo he hecho es tenerlos en un struct para poder hacer una manipulación un poquito más manejable, ¿ya? Es decir, que yo puedo crearme hashing 1, puedo crearme un hashing, otro hashing y otro hashing, ¿no ve? Nada más. Para poder tenerlo como un tipo de variable más o menos. Entonces, ¿qué estoy considerando yo para este rolling hashing, para esta estructura de hashing? Primero, la cadena a la que le va a ser el hashing. Después, la variable n para el tamaño, b, que sería la base, que ya les había dicho, y el módulo. ¿No ven? Esos tres parámetros son bien importantes. Y luego mi vector de hash, donde se va, que almacena estos valores.
¿no ve? Que serían los hashing de cada prefijo de la cadena. Y por último, el vector de bases, que me sirve para obtener los substrings a partir de la primera fórmula, ¿no ve? Perdón, a partir de la segunda fórmula. Para eso me sirve el vector de bases. Entonces lo que hace es que, digamos que yo me voy a crear mi variable de hashing y lo primero que tengo que hacer es darle un vector S, perdón, no un vector, una cadena S, ¿ya? De la que vamos a obtener su valor hash. Después, una base, ¿ya? La base también tiene que ser un número primo. Por ejemplo, yo puedo usar el 257 o el 263, que son números primos, ¿vale? ¿Por qué números de este tamaño? Porque preferiblemente, digamos, nosotros sabemos que existen 255 caracteres, ¿vale? En la tabla ASCII. Entonces, el valor primo que vamos a tomar debería ser mayor a este, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vamos a manejar valores de la A la Z solamente, podríamos tomar un valor B que sea mayor a 26, ¿ya? Por ejemplo, el 29 podríamos tomar, porque solo se manejan 26 letras, ¿ya? Pero en caso de que nos den con números y con mayúsculas, preferiblemente es manejar un valor para la base un poquito más grande. Por eso le pongo de 257. ¿Ya? Ahora, para el módulo, pues podría manejar el módulo de 10 elevado a la 9 más 7 o 10 elevado a la 9 más 9. Cualquiera de los dos funciona perfectamente. Entonces, dado esos valores, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar nuestro algoritmo, ¿no? Vamos a copiar todos los valores que habíamos predefinido o que le mandamos por parámetro y luego nuestros vectores de hash y nuestros vectores de base vamos a adaptarlos a ese tamaño. Y luego empezamos la construcción de los valores hash, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner que la base, no es decir, que b elevado a la 0, pues es 1. Por defecto va a ser 1, ¿no ve? Eso es lo que ponemos aquí. Y luego vamos calculando la base b sub i conforme a los anteriores valores, ¿no? De b sub i menos 1 por b, ¿no ve? Nada más. Ahora, yo estoy manejando aquí el vectores de enteros, ¿ya? Porque me parece que podríamos disminuir el uso de la memoria usando enteros, a pesar de que las operaciones tienen que ser hechas con longs. ¿Ok? Entonces, eso depende de cada uno. Si quieren le pueden poner long para estar más seguros y se pueden evitar de usar esta operación de aquí, de multiplicarlo por un long. ¿Ya? Pero ya de antemano les informo de que una vez que hayamos hecho la operación mod, lo que va a quedar es un entero. Tiene que entrar en un entero, porque nuestro módulo también es entero, en una variable de tipo entero. ¿Ok? Entonces ya tenemos calculado nuestros vectores de bases. Ahora vamos a calcular nuestro vector de hash, ¿no ve? De los prefijos de, de la cadena. Entonces usamos la fórmula que habíamos dicho, ¿no ve? Que va a ser, me voy a declarar una variable h, ¿ya? Entonces, que va a empezar en 0. Entonces sería el hash del anterior valor, recuerden el hash del anterior valor, por b. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que hace básicamente es hacer esto, ¿no ve? Lo que tenía más antes lo multiplica por b, ¿ya? Para poder obtener el siguiente polinomio. Es lo que hacemos aquí. Entonces ahí lo multiplico por b y al final le sumo el carácter s sub i, ¿ya? Que en este caso lo tomaría como un entero, ¿vale? Porque como manejamos caracteres, entonces también lo va a tomar el compilador como un entero. Y nada más, ¿no es? Sería b en la posición s sub i. Entonces eso se va calculando para cada uno de los prefijos de la cadena y voy almacenando eso en un vector. Entonces esa sería toda la estructura que va a tener nuestro hashing. Y nada más, ese es el rolling hash. Después, si nosotros queremos obtener el valor hash de toda la cadena, simplemente vamos a retornar, como habíamos mencionado, el valor de hash de n-1. ¿Vale? Ahora, si nosotros queremos de un substring, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recibir dos parámetros L y R
Y en caso de que L sea igual a 0, ¿no ve? Significa que nosotros directamente podemos retornar el hash hasta la posición R, ¿ya? Porque sería desde el inicio hasta una cierta posición. Ahí sería directo. Pero en caso de que sea un substring, ya que esté adentro de la cadena en sí, entonces lo que vamos a hacer es restarle el valor de hash en la posición R, ¿no ve? Menos el hash en la posición L-1, ¿vale? Por base elevado a la R menos L más 1. ¿Ya? Lo que va a hacer esto es calcularme en qué potencia tiene que estar la variable B, qué potencia tiene que estar la variable B, de tal forma de que obtenga el valor correcto del hash. ¿Ya? Que recordemos aquí, por ejemplo, en este caso era 3. Entonces es lo que tenía que obtener. Es lo que obtiene esa rest de ahí. Y por último, todo esto lo hacemos en módulo mod. ¿Ya? Módulo mod. Porque el resultado puede ser bien grande. ¿Vale? Ahora, recordemos que como estamos manejando aritmética modular y aquí hay una resta, es posible que el resultado sea negativo. Negativo. Entonces, para compensar eso, le sumo el mod y ya. Al final, a todo ese resultado le saco módulo mod. Y con eso quedaría resuelto el caso en el que esto de aquí hasta esta parte de un número negativo. Pero con ese truquito ya simplemente todo va a estar bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con el rolling hashing? Y pues, por ejemplo, que yo tengo una cadena S, ¿ya? De caracteres, tan, 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 y yo tengo, por ejemplo, un texto T, ¿ya? Entonces, lo que puedo querer es contar cuántas son las ocurrencias de este patrón T en la cadena S, ¿ya? Pero aquí le pondremos el texto T y el patrón P. Entonces yo quiero saber cuántas veces se repite el patrón en este texto, ¿ya? Si usamos el algoritmo convencional, el lento, entonces nosotros tendríamos que hacer una comparación aquí, luego otra comparación aquí, luego otra comparación aquí, ¿verdad? Y eso, bueno, es proporcional a la cantidad de caracteres que tiene P. Entonces la complejidad sería O de T por P. ¿No ve? Las longitudes de esos dos. Pero si nosotros usamos rolling hashing, entonces nosotros vamos a tener computados todos los números. Entonces lo único que tendría que hacer es que esto ya es un número, ¿no ve? Recordemos que es un número. Y lo que puedo hacer es obtener el hash de este substring, que me va a devolver un número, ¿no ve? Y la comparación, y si sus hash son iguales, entonces sí se encontraba ahí. Ya, ahí sería la primera ocurrencia. Entonces podemos ir avanzando y vengo a este substring. Obtengo su valor hash y comparo con el valor hash del patrón. Si son iguales, entonces tranquilamente ya he encontrado otra ocurrencia. Entonces esa comparación se reduce a O de 1, porque son números. Entonces la complejidad de todo, digamos que sería O de la longitud de t, ¿ya? Más la longitud de s, que sería lo que tardo en computar el hash de cada uno de estos dos textos, ¿ya? Ese es uno de las formas en las que podemos utilizar, ¿ok? ¿Ok? Que si no me equivoco es conocido como Rabin-Karp, es el método de Rabin-Karp, si me equivoco lo siento, para poder calcular esto, ¿ya? Otro de los usos interesantes que yo puedo tener para running hashing es, por ejemplo, calcular el, el palíndromo más grande, ¿ya? Es decir, ¿cómo podrías yo hacer esto? Digamos que yo voy a poner de aquí hasta acá, ¿ya? Yo tengo un valor hash 1, ¿ok? Ahora, lo que podría hacer es hacer otro rolling hashing, ¿ya? Y hacerlo en esta dirección, ¿ok? Hacerlo en esta dirección y obtener el hash de esto, ¿ya? Obtener el hash de esto. Entonces, si esos dos hashes son iguales, porque recuerden que si yo obtengo el hash de este substring y obtengo el hash de este substring,
yo puedo comparar esos dos valores y si son iguales, entonces esta longitud era la longitud más grande del palíndromo más grande que hay ahí. Ya, ese podría ser otro de los usos que podríamos darle, ¿vale? Y hay otro de los temas que podríamos tomar en cuenta y es cuando hay una colisión. Es decir, yo tengo una cadena 1 que me da un valor X como hash y tengo una cadena 2 que me da también el valor X como hash. Entonces, ¿cómo podría yo arreglar esto? Lo que podría hacer es tomar dos distintos hash para ese texto. Es decir, yo puedo tomar para el hash uno yo puedo tomar como base el 257 y como eh, módulo 10 a la 9 más 7. Y para el hash 2 puedo tomar como base el 263 y como valor módulo puedo tomar 10 a la 9 más 9. ¿Ya? Entonces, cómo me podría ayudar esto para determinar esa colisión? Y es que como yo manejo aquí dos distintos valores hashing, entonces la cadena S1 en este caso me puede dar Y, ¿ya? Y la cadena S2 me puede dar un valor Z, ¿ya? Ya no me va a dar Y, porque si no sería otra colisión, si no me va a dar un valor Z. Entonces, ¿cómo me ayuda esto? Pues noten que a pesar de que estos dos son distintos, bueno, a pesar de que estos dos son iguales, perdón, estos dos valores de aquí son distintos, lo que significa que efectivamente la cadena S1 y la S2 eran distintos. Por ende, si yo quisiera contar eso, podría ponerlo en un set, digamos, en un set de pares, ¿ya? Donde yo voy a tener esos valores. Voy a tener el valor de X, y voy a tener el valor de X y Z. Porque yo tengo dos distintos tipos de hashing, ¿ya? Y eso ya me indica a mí que a pesar de que con el primer hashing me han dado valores iguales, yo puedo efectivamente comprobar con el segundo hashing de que esos valores no eran iguales, sino que eran distintos. Por eso conviene usar dos distintos hashing. ¿Ok? Ahora, en el caso ideal, digamos que yo tengo una cadena S1 que tiene el valor X y una cadena S2 que también me da, bueno, y digamos, otra cadena 1 digamos, otra cadena 1 la misma cadena que me da el mismo valor, ¿ya? Y sobre esa cadena le efectúo el mismo hashing, pero con otros valores. Los valores que me va a dar va a ser y aquí me va a dar Y. Entonces, notan que en este caso, el único par que se va a guardar va a ser el XY, lo que me indica que efectivamente era una única cadena, ¿ya? No como en este caso de que si me diera valores distintos, ¿no ve? Significa que eran dos cadenas. Entonces, así se puede usar el doble hashing para evitar los problemas de colisión. ¿Ok? Entonces, espero que se haya podido entender y si tienen dudas, lo escriben y así, digamos, podemos ir corrigiendo algunos errores para posteriores videos. Hasta luego, bye.